Estimados alumnos, hoy les voy a presentar la clase de este día, jueves 7 de mayo, donde vamos a terminar con lo que comenzamos en las clases anteriores respecto a las coordenadas, en este caso particular cilíndricas. Y voy a avanzar al tema de movimiento relativo entre partículas o entre cuerpos, como realmente es lo que vamos a utilizar. Para eso, en primer término, voy a trabajar con la guía número 2. De esta guía, nosotros ya revisamos este ejercicio que tiene relación con las coordenadas polares, conocido como coordenadas radial transversal. Ejercicio 1, ejercicio 2, donde tenemos una relación, a diferencia en el ejercicio 1, donde había unas ecuaciones que relacionaban el radio en función del tiempo y el ángulo girado en función del tiempo. En este caso tenemos la ecuación de la curva, de la trayectoria, R en función de teta. Y entonces vamos a trabajar con ello. Nosotros sabemos que las ecuaciones de movimiento en coordenadas polares en normal tangencial, las fórmulas tienen varios términos que tienen relación con el R, la distancia del radio, la derivada de R, primera derivada y segunda derivada de la distancia R, y también tiene relación con el ángulo girado del vector posición R, es el ángulo θ, la derivada del ángulo θ o rapidez angular, y la segunda derivada del ángulo θ o aceleración angular, también conocida como cambio de rapidez o variación de rapidez angular respecto al tiempo. ¿Sí? Son los términos que normalmente vamos a ocupar. Aquí, un detalle importante: cuando ustedes lean el enunciado del problema, se van a encontrar con la función de la curva R función θ. Segundo, con un dato importante que nos dice que θ vale 4D, θ punto vale 4 metros por segundo, así, esta es rapidez angular o velocidad angular también, pero que es constante. Estos datos son súper relevantes. Esto es lo que dice en el enunciado. A partir de este dato que dice el enunciado, nosotros podemos concluir que si θ punto es constante, la derivada de θ punto vale 0, es decir, θ2 puntos vale 0. Y esto es relevante como dato del problema. Es decir, nos está diciendo que no hay cambio de rapidez angular, o mejor dicho, que no hay aceleración angular. Significa que efectivamente nosotros con la derivada de la función θ y los datos que nos dan, vamos a tener la velocidad, que es en forma vectorial, la rapidez como una velocidad, y la dirección de esa velocidad respecto al eje radial. Después va a estar expresada en un dibujo, que lo voy a mostrar a continuación. Así que tenemos la aceleración, tenemos todos los datos, presentes acá. Recordemos que nos dice que este valor es de θ punto vale 0 porque θ punto es constante. Y aquí obtenemos entonces la aceleración en forma vectorial, el módulo de aceleración y la dirección de la aceleración en dirección del eje respecto al eje radial. Ángulo. Este ángulo y ese ángulo. Si eso lo miramos en un dibujo, tenemos acá la aceleración de partida, los ejes. El vector R es desde O hasta C. En ese instante nos piden definir el problema. Es decir, para θ igual pi a 180 grados. En esta posición. Entonces, el vector posición R va desde O hasta C. Y la distancia R que nos interesa es la distancia OC, R. En esta dirección está el eje radial, como el que está dibujado. Y aquí está el eje transversal, perpendicular al eje radial,
en la misma dirección en que aumenta el ángulo θ, sentido hacia acá, sentido hacia acá. Calculamos la velocidad, este vector, calculamos el ángulo, 72 grados. Pero nosotros ya sabemos, un antecedente importante, que la velocidad es tangente a la curva en el punto C. Por lo tanto, tenemos un dato adicional. Tenemos la dirección del eje tangente. Porque el eje tangente es colineal con la velocidad. Importante tener presente. Enseguida, tenemos la aceleración total y el ángulo gamma calculado respecto al eje radial. Este es el eje radial. Muy bien. Entonces el ángulo respecto a este eje es 32,6 grados. Y la aceleración está en este sentido. La pregunta es por qué en este sentido y no medimos los 32 grados a este otro lado. Si ustedes se fijan, dice que la aceleración radial es negativa. Y la aceleración radial es hacia acá. Y la aceleración transversal es positiva, hacia abajo. Entonces, obviamente que el vector A está ubicado en este cuadrante, donde R es negativo y θ positivo. Perdón, la aceleración en θ es positiva. A sub θ positivo, A sub R negativo. Aquí está. Y por eso que este es el ángulo de sentido respecto al eje radial. ¿Ven? Bien. Dicho eso, aquí yo he calculado algunos otros ángulos. ¿Por qué son interesantes? Por la segunda pregunta que nos dice. La segunda pregunta, o la pregunta C del problema. La pregunta C del problema tenemos lo siguiente. Dice, determinar la variación de rapidez en la dirección de la trayectoria para la posición indicada. Y calcular el radio de curvatura en esta posición. Fíjate, dice, determinar la variación de rapidez. Esto es aceleración. La aceleración en la dirección de la trayectoria. ¿Cuál es la dirección de la trayectoria? La tangente a la trayectoria, la tangente a la curva. Eso se define como la dirección de la trayectoria en un punto cualquiera. En este caso, en el punto C. Entonces, nos preguntan cuánto vale la aceleración en la dirección de la trayectoria, es decir, en la dirección de la tangente. Es decir, de otra manera, nos están preguntando cuánto vale la aceleración tangencial. Y para dar respuesta a eso, nos encontramos con lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos el vector de aceleración obtenido a través de la eje radial transversal. Sabemos que la velocidad es tangente a la curva, por lo tanto tenemos el eje tangente. Y sabemos que el eje normal a la tangente es perpendicular a la tangente en el punto C. Trazamos la perpendicular a la tangente en el punto C hacia adentro de la curva. Nos da el eje normal. Entonces ahora yo tengo el eje normal y el eje tangencial. Eje tangente, eje normal. Y tengo la aceleración. ¿Qué puedo hacer con la aceleración? Descomponerla rectangularmente en el eje normal y en el eje tangencial. Tengo este rectángulo donde A pasa a ser la diagonal. Este lado representa la aceleración tangente y este lado la aceleración normal. Es decir, aceleración normal, aceleración tangencial. Y para eso yo requiero saber ese ángulo fijo. ¿Cómo tenemos el ángulo fijo? Bueno, sabiendo que este ángulo vale 72, que este ángulo vale 32,6, por tanto el ángulo que está aquí entre medio sería 180 menos S y menos S. Entonces nos da 75,4, este lado. Y como ahora yo sé que el ángulo entre el eje tangente y el eje normal
vale 90 grados. Luego entonces yo digo que 90 menos 75,4 nos da phi. Yo tengo el ángulo phi. Y con ese ángulo phi yo puedo decir que este cateto adyacente a este ángulo, donde la hipotenusa vale A, sería A coseno de phi. Y con eso se nos da la aceleración normal. Este cateto, la aceleración normal. Cateto opuesto, este, que es igual a la aceleración tangencial, sería A por seno de phi. A aceleración tangencial. Eso nos da que la aceleración tangencial vale 1,5 metros segundo cuadrado. La aceleración tangencial es de punto, la rapidez, la derivada de la rapidez, también conocido como variación de rapidez o cambio de rapidez en la dirección de la trayectoria. B punto. Esto es la aceleración tangencial o variación de la rapidez. 1,5 metros por segundo. Repito, que se conoce como variación o cambio de rapidez en la dirección de la trayectoria o tangente a ella. Esta aceleración es dirección tangencial. Y después nos pide el radio de curvatura. Y nosotros sabemos que en coordenadas normal tangencial, ustedes ya lo vieron, lo pueden revisar en los apuntes, la aceleración normal, en realidad, en normal tangencial, es b cuadrado partido por rho. Aquí yo he despejado el rho y nos queda b cuadrado partido por a sub n. Tengo la rapidez, que la calculamos anteriormente, en la otra página, dice que la rapidez es 1,3 metros por segundo. Acabamos de calcular la aceleración normal, 5,7 metros segundo cuadrado. Entonces tenemos la velocidad al cuadrado o rapidez al cuadrado partido por la aceleración normal, nos da el radio de curvatura, en este caso 0,3 metros. ¿Qué nos dice eso? Que en esta curva el radio de curvatura en este instante vale 0,3 metros. Bueno, vemos que el radio R, lado acá, para esta condición nos da 0,31 metros. Es una curva relativamente pequeña, esta espiral, donde se está moviendo este brazo y que mueve estas latas. Esto hay que entenderlo de que por esta canaleta vienen unas latas desde el lado derecho, se están moviendo hacia el lado izquierdo, y esta barra, a medida que va girando, va tomando cada lata y la impulsa por esta canaleta hasta tirarla aquí a algún depósito a otro lado, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando este otro. Importantísimo este dibujo. Si ustedes se dan cuenta, sin este dibujo es muy difícil responder las preguntas C y la pregunta D, obviamente. Es importantísimo que sepan hacer los dibujos. Donde están dibujados los distintos C. Eje R, eje transversal, eje tangente, eje normal. Incluso podríamos haber dibujado el eje X y el eje Y, es decir, eje X y eje Y, en este caso. Bueno, podríamos haber eliminado entonces las componentes de la aceleración en el eje X y en el eje Y. En este caso habría sido A sub I negativo. Lo mismo pasa con la velocidad. Podríamos calcular la velocidad en el eje X y en el eje Y. Ya conocemos los ángulos, así que no hay ninguna dificultad. Bueno, ahora voy a mostrar vimos de materia en la clase pasada y algo que lo mostré en este ejercicio que tiene que ver con las coordenadas cilíndricas. En este caso se muestra un avión
está descendiendo siendo círculo, porque está descendiendo. Y está formando entonces una curva que se llama hélice o espiral en el cilindro. Estamos en 3 dimensiones. Para esto, lo más cómodo es utilizar lo que se conoce como coordenada cilíndrica. En el texto, ustedes pueden ver, en este caso el Riley, están las ecuaciones que corresponden a coordenadas cilíndricas. Que la única particularidad que tienen es que son las ecuaciones de la coordenada radial transversal más la velocidad en el eje del cilindro, llamado eje Z, y la aceleración en el eje del cilindro, o aceleración en Z, Z punto, Z2 puntos, que es la rapidez y la aceleración en el eje Z o eje del cilindro. Eso es lo único nuevo que pueden ustedes encontrar en la ecuación. Y por lo demás están escritas aquí debajo. En este caso, de acuerdo a los datos que nos dan, nos encontramos con lo siguiente. Nos dicen que R, el radio del cilindro imaginario, mide 250 metros. Ese radio es constante. Conclusión: si R es constante, inmediatamente podemos deducir que la derivada de R respecto al tiempo, R punto, es cero, y que la segunda derivada de R respecto al tiempo, que se llama R punto, también vale cero. Esto es un dato interesantísimo cuando tengamos que reemplazar los valores en las ecuaciones. Nos dice que la rapidez es de 65 metros por segundo en el plano horizontal. ¿A qué se refiere con plano horizontal? Al plano del círculo imaginario. Recordemos que el avión no está girando en círculo, está girando en un círculo pero al mismo tiempo está bajando. Y independiente de eso, nos dicen que la velocidad en el plano horizontal, que contiene al eje R y θ, porque los ejes R y θ siempre están en el plano del círculo, que en este caso es horizontal. El círculo imaginario de este cilindro es un círculo en el plano horizontal. Y en ese plano están los ejes R y θ, o plano horizontal, como aquí dice. De aquí concluimos entonces lo siguiente: que si yo hago un dibujo del plano horizontal en el instante que el avión pasa por el punto A, y dibujo un círculo en ese instante, en ese círculo tengo el radio que va a dar lugar al eje radial, y en ese mismo círculo, fijarse lo que dije, el mismo círculo perpendicular al eje radial, tengo el eje transversal. ¿Y por qué lo he dibujado hacia este lado? Porque el ángulo está girando, el avión está girando hacia acá, por tanto el ángulo θ de giro del avión es en sentido, en este caso, horario. El ángulo y el eje θ lo dibujado en el mismo sentido del ángulo θ. Y perpendicular al eje radial y al eje transversal, y como en este caso el avión está bajando, el ángulo Z es positivo hacia abajo, paralelo al eje del cilindro. Por tanto, como a mí me dan la rapidez en el eje, rapidez en el plano horizontal, me están dando la velocidad en el eje radial y en el eje transversal. Esas dos rapidez las que me están dando, como me dicen, 75 metros por segundo en el plano RT. Pero claro, resulta que de los datos tenemos que R punto vale 0, y como R punto es la velocidad radial vale 0. Por lo tanto, la velocidad que nos están dando en realidad es la velocidad transversal del avión, que es R de la punta, y vale 75 metros por segundo. Esto mismo está reflejado en la ecuación general que tenemos aquí. Esta es la ecuación vectorial de componentes cilíndricos.
velocidad radial, velocidad transversal y velocidad en el eje Z. Velocidad radial, R punto. Velocidad transversal, R teta punto. Y velocidad en el eje Z, Z punto. Bien. Resulta que en el problema nos dicen que el avión va descendiendo con una velocidad de 5 metros por segundo, si nos están dando el Z punto. En este caso entonces Z punto vale 5. Y el R teta punto lo vamos a deducir de acá. Deducimos que el V sub R es 0, porque la derivada de la distancia que es constante R vale 0, R punto igual a 0. Por lo tanto, V sub R es 0. Esto vale 0. Y la velocidad transversal, que es R teta punto, pasa a ser la velocidad horizontal del avión, la que nos pone acá arriba, 75 metros por segundo. 75 metros, que es igual a V sub teta, o lo mismo que R teta punto. Entonces yo despejo de esta relación, despejo teta punto, como V sub teta partido por R. Y obtengo el teta punto, es decir, obtengo la rapidez angular con que está girando el avión en este círculo imaginario de 0,3 mayones por segundo. Con esos antecedentes yo puedo calcular entonces la rapidez con que se mueve el avión. Tengo el vector velocidad, que en este caso tiene componentes en el eje transversal y en el eje Z. En el eje radial no tiene velocidad porque el radio es constante. Tengo la velocidad y aquí viene algo súper importante. Podemos calcular este ángulo. Este ángulo, ¿qué cosa representa? El ángulo con que está este vector velocidad en el plano formado por el eje θ y el eje Z. Vamos a la figura. El eje θ y el eje Z. En este plano se ubica el vector velocidad. Y lo que aquí estamos calculando es el ángulo que hay entre el eje radial y el eje Z. Me da 3,8 grados. Está dibujado aquí. ¿Ven? Tengo la velocidad transversal, la velocidad con que asciende el avión VZ. Y sabiendo que V sub R en el que vale 0, nos da que la velocidad está en el plano θ, Z. Y el ángulo beta es el ángulo entre el eje θ hacia abajo de 3,8 grados. Este ángulo es relevante porque nosotros nos comentaron, como dice aquí, que la velocidad es siempre tangente a la curva. Por lo tanto, el ángulo beta de 3,8 es el ángulo de la tangente o pendiente de la curva. Es decir, este es el ángulo de la hélice o ángulo de la curva en el punto A. Es decir, la punta del avión está en esa dirección. Esa es la dirección con que está bajando el avión. 3,8 grados respecto a la horizontal. Y esta es la tangente a la curva, que es tangente al cilindro en el punto A, pero con una leve inclinación hacia abajo. Por lo tanto, es relevante el ángulo que acabamos de tener. Este es el ángulo de la hélice, o ángulo de la curva en el cual se está moviendo, o ángulo de la trayectoria en el punto C de la curva en el cual se está moviendo esta vía. Por último, calculamos la aceleración. La aceleración en componente cilíndrica tiene tres términos: dirección radial, dirección transversal
dirección del eje Z paralelo al eje Z. Los términos de la aceleración radial ya los conocen, la aceleración transversal también ya los conocen, y en el eje Z tenemos aquí Z2 puntos. Esto corresponde a Z2 puntos. No se alcanza a ver bien, pero esto es Z2 puntos. Z2 puntos. La aceleración en el eje Z. Si reemplazamos los valores que ya conocemos en esta ecuación, obtenemos el vector de aceleración. El vector de aceleración en este caso se compone de una componente radial negativa, la dibujada aquí, a su lado, una componente en el eje transversal, es sub teta, 0, se mantiene aceleración en el eje transversal hacia acá, y eso es obvio, porque dice que d sub teta es constante. Por tanto, en esta dirección no hay aceleración. Después nos dice, en el eje Z, el abato del problema está bajando con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Este es el abato del problema. Y eso nos dice entonces que esta aceleración, ese vector, tiene un módulo de 22,6 metros por segundo cuadrado y está dirigido en un plano RZ hacia adentro de la curva. Esto en dirección hacia adentro de la curva. Entonces tenemos a Z, a R. Por lo tanto, el vector A, repito, está en el plano RZ hacia adentro de la curva. Y el ángulo entre el eje radial y el eje Z, en este caso, es 5 grados. Es decir, la aceleración está 5 grados bajo el eje radial en el plano RZ. Esto es un problema típico de un vehículo, en este caso un avión, que se mueve en una hélice cilíndrica. Sería, les voy a mostrar, sección 4 de esta aquí. Después se tiene en esta rampa en forma de hélice, podría ser parte de un juego de diversiones, ejemplo son Finlandia. Estos pequeños carros, vehículos, bajan por esta espiral, probablemente vienen de otro lado, bajan por esta hélice o espiral cilíndrica, con una rapidez constante a 6 metros por segundo. Dice que en cada vuelta de esta espiral, el carro baja 10 metros, en cada revolución. Con una multeta de 2 pi, esto baja 10 metros. Esta vía está inscrita en un cilindro imaginario que tiene un radio de 5 metros. Veamos la solución. Ya se fijan, yo partí con un dibujo. A partir de tener el radio de 5 metros, que es constante, por tanto R punto vale 0 y R punto vale 0. Y si R punto vale 0, sabemos inmediatamente que la velocidad radial vale 0. La velocidad real es igual a R punto. Esta vale 0. Por tanto, de alguna manera yo tengo que interpretar que la velocidad que me están dando, constante, se encuentra en el eje transversal, que es un pequeño error. Esto sería d sub teta, en el eje transversal y el eje Z. El B entonces se compone de una componente radial
perdón, la componente Z y una componente transversal, B sub θ, no B sub R. B sub R de C. Sí. Luego que corrijan este dibujo, yo lo voy a corregir en la guía, que esto se llama B sub θ, ya que B sub R vale 0, repito, que R punto vale 0. Esa velocidad, 6 metros por segundo, tanto. Y me dice eso, que B sub θ, este B sub θ, no B sub R, es constante. Y si B sub θ es constante, R es constante, luego θ punto lo mismo será una constante. Y si θ punto es constante, θ punto vale 0. Un buen dato para resolver el problema. Si B es constante, significa que el valor de B sub θ, el valor de B sub θ son constantes. Si B sub θ es constante, que es igual a Z punto, constante, Z2 puntos, o la derivada de Z respecto a Z punto respecto también vale 0. Estos dos elementos son relevantes porque son datos del problema que se obtienen a través de las conclusiones del enunciado del problema. Entonces ustedes ya pueden ver que es fundamental entender muy bien el enunciado, porque hay datos en el enunciado que están implícitos, que deben deducirse a partir de las relaciones que tenemos. Dicho esto, para determinar los valores reales de B sub θ y B sub θ, es necesario determinar el ángulo beta. Ustedes se fijan, aquí en esta figura me dan B, pero no me dan no me dan beta. Por tanto, si no conozco beta, yo no puedo conocer cuánto vale el B sub θ y el B sub Z. ¿De acuerdo? Y aquí hay toda una explicación. ¿Está? ¿Cómo calculamos ese ángulo? Ojo, recordemos del problema anterior que la velocidad es tangente a la curva. Como la curva es una espiral, el ángulo de la pendiente de la curva sería el ángulo de la velocidad respecto al eje horizontal, en este caso el eje transversal. Bueno, en esta figura tenemos una hélice al revés. ¿Sí? La partícula sube, pero también podría ser bajando, no lo mismo. Tenemos que esta hélice está inscrita en el manto de un cilindro de radio R y de altura P, este cilindro. Si yo corto imaginariamente, imaginemos que esta es una hoja de papel. Manto de un cilindro es una hoja de papel. Si esa hoja de papel yo la corto en la recta B, ese papel yo lo puedo estirar. Y cuando lo estire, resulta que la hélice que va desde A a B, que está dibujada en el manto del cilindro, al estar dibujada en ese papel que representa el manto del cilindro, me quedaría esta línea. Bueno, la línea AB, en este sentido. Ahora, si la hélice la dibujásemos al revés, bajando desde aquí hasta acá, nos quedaría esta otra recta. Pero ambas son exactamente semejantes. Y aquí lo que me interesa es el ángulo beta. Este es el ángulo de la pendiente de la curva. Esta es la hélice estirada en un plano. Por tanto, la pendiente de esta curva, que en realidad en el plano es una recta, este ángulo beta representa el ángulo de la velocidad en esta trayectoria. ¿Cómo se calcula ese ángulo? Muy fácil. Aquí, esta altura, entre este punto de la hélice y el punto opuesto de la hélice en la otra vuelta, se llama paso. P. Esta distancia es la vuelta del cilindro completa, la longitud de la circunferencia, desde este punto hasta este punto.
que vale 2 pi r, el desarrollo de la circunferencia, 2 pi r. Por lo tanto, el ángulo de la pendiente, beta, está dado por el arco tangente de P partido por 2 pi r. Aquí se hace nuestro análisis, donde dice que el avance, la distancia en z, que en realidad corresponde a lo que una partícula se mueve en dirección del eje z, está dado por el paso, por el número de vueltas. Obviamente que si el número de vueltas es 1, el avance z sería igual al paso. En este caso, z sería igual a p, y la partícula va desde A hasta B. El avance o la cambio de posición en el eje z sería igual al paso. Ahora, si el número de vueltas es mayor que 1, 1,5 por ejemplo, sencillamente dividimos el ángulo correspondiente a 1,5 vueltas, que sería 2 pi por 1,5, y nos daría el ángulo total en radianes, dividido por 2 pi, me daría el ángulo girado en radianes total, en una vuelta y media, ¿de acuerdo? Multiplicado por el paso, me daría el avance z. ¿Sí? ¿Cuánto se mueve en el eje z la partícula al ir dando vueltas? Va a depender del número de vueltas y obviamente del paso. Aquí tenemos que z puede ser variable, el paso puede ser constante y el ángulo variable. Por lo tanto, si digamos esto respecto al tiempo, nos queda z punto en función de teta punto y z2 punto en función de teta2 punto, donde el p en este caso es constante. Visto lo anterior, calculamos acá el ángulo beta, tenemos el paso partido por una vuelta que era 2 pi r, y nos da que el ángulo beta es 17,7 grados. Es decir, estos carritos van bajando con un ángulo de 17,7 grados en el ejercicio. Y hay una velocidad en ese ángulo de 6 metros por segundo. Con esos datos podemos calcular la velocidad transversal y la velocidad en el eje Z, la velocidad con que bajan verticalmente los carros. Y esto nos da 5,7 y 1,8 respectivamente. Por lo tanto, con estos antecedentes, especialmente en versus teta, nosotros podemos determinar cuánto vale el teta punto, porque necesitamos para poder reemplazar en este término y en ese término de la aceleración. Teta punto sería velocidad transversal, que la hemos calculado acá, dividido con el radio, 5, me da 1,14. Es decir, teta punto es la rapidez angular con que está girando esos carritos en ese cilindro imaginario. Si están girando entonces con 1,14 radianes por segundo. Esa es la rapidez angular con que se van moviendo los carros. Representa la velocidad angular con que gira el radio, R. Si reemplazamos todos los términos que ya analizamos anteriormente en la ecuación de aceleración, de coordenada cilíndrica, nos encontramos con esta relación, donde R 2 puntos valía 0 porque R es constante, R por teta punto cuadrado, R vale 5, teta punto cuadrado, teta punto lo acabamos de calcular, acá. Nos reemplazamos. En esta término ecuación de acá tenemos que teta 2 puntos vale 0, porque de sus teta es constante, esto es constante. Por lo tanto, la derivada de este constante vale 0, eso vale 0. Y el R es constante, por lo tanto, el también vale 0. Es decir, estos dos términos son 0. Y z punto, como nos dice, en B sub z, que este valor es constante. Y por lo tanto, si esto es constante y esto es constante,
Y si B sub z es z punto, la derivada de una constante, z punto vale 0. ¿Sí? Z dos puntos también es 0. Conclusión entonces, la aceleración de este carrito solamente es radial y negativa. Es decir, en nuestra figura no tenemos velocidad transversal, velocidad en el eje Z. La aceleración solamente en el eje radial. El eje radial es positivo hacia afuera, hacia adentro negativo. Como aquí dice, menos 5,6. Es decir, el carrito tiene solamente aceleración hacia el centro, es decir, comúnmente conocido como aceleración centrípeta. Bueno, dirigida hacia el centro de la curva, cuyo módulo es 5,7 metros por segundo cuadrado. Esto da cuenta de un problema coordenadas cilíndricas. Si ustedes se fijan, son dos aplicaciones interesantes, por lo tanto yo les recomiendo que las vean en detalle. A continuación, les voy a mostrar dos ecuaciones, son las que realmente nos interesan, de lo que se conoce como movimiento relativo entre dos partículas. Aquí dice a lo largo de una recta. En realidad, esto es más general. Puede ser movimiento relativo entre dos puntos cualquiera de una curva. Pero con esto es más fácil de explicar, probablemente. Yo tengo dos cuerpos. Este, que se mueve con una velocidad hacia la derecha. Medida respecto a O. Y aquí tengo que comentar lo siguiente. Aquí se le llama relativo. Cuando se hace movimiento, se hace análisis del movimiento, nosotros habitualmente tomamos como referencia a la Tierra y decimos entonces que la Tierra está fija. Ese es un supuesto, pero que para nosotros que somos terrestres es sumamente válido porque todos los movimientos que vamos a ver en la Tierra nos vamos a relacionar con la Tierra supuestamente fija. Ustedes saben que eso no es cierto, la Tierra se está moviendo. Pero suponiendo, nosotros en ese análisis lo vamos a hacer respecto a un supuesto, Tierra fijo, decimos que todas las velocidades medidas respecto a la Tierra se denominan velocidades absolutas. Y todas las distancias medidas en punto fijo en tierra las llamamos distancias absolutas o vectores de posición absoluta. Las aceleraciones de un cuerpo medidas respecto a un punto fijo en tierra las llamamos aceleraciones absolutas. Es decir, si yo veo pasar una micro y estoy parado en el paradero sin movimiento y estoy fijo a la tierra, la velocidad de la micro es absoluta respecto al paradero. Y la aceleración de la micro también es absoluta respecto al paradero. Y la posición de la micro respecto al paradero también es absoluta. Pero ¿qué sucede? Que de repente hay cuerpos que se mueven uno respecto a otro. Ustedes lo ven en la calle. Yo tengo un vehículo que se está moviendo, otro vehículo que se está moviendo, sea una micro, sea una... Y los dos vehículos se están moviendo y probablemente con velocidades distintas. A lo mejor en el mismo sentido o en sentido opuesto, da lo mismo. En ambos casos, si yo voy el conductor de un auto y veo al conductor de otro auto que también se está moviendo, la velocidad del conductor del otro auto que yo estoy midiendo desde mi auto es relativa, no es absoluta, porque el otro auto se va moviendo, yo también me estoy moviendo. Si las velocidades que se miden entre cuerpos en movimiento se llaman relativas, las aceleraciones que yo puedo medir de un cuerpo, de una partícula respecto a otra, donde ambas partículas se están moviendo o ambos cuerpos están moviendo, se llaman aceleraciones relativas. Y la distancia instantánea que yo puedo medir de un cuerpo a otro, cuando ambos se están moviendo, se llama distancia relativa. Eso es importante recordar. La distancia relativa es la
distancia que se mide de un cuerpo en movimiento respecto a otro cuerpo en movimiento. Velocidad relativa es la que se mide de un cuerpo en movimiento respecto a otro cuerpo en movimiento. Por ejemplo, yo veo, voy en un barco que se va moviendo y veo un avión que se está moviendo. La velocidad que yo puedo medir de un avión del radar del buque sería la velocidad relativa del avión respecto al buque. Lo estoy midiendo el buque. Y si el buque se está moviendo, lo que yo estoy midiendo es relativo. ¿Tiene la idea? Bien, un ejemplo más elemental. Supongamos que ustedes se suben a una micro. Y la micro parte con ustedes en movimiento. Ustedes se van moviendo lentamente por el pasillo de la micro. Una persona que está en el asiento de atrás, sentada en la micro, va a ver que el chofer no se mueve. ¿De acuerdo? Porque tanto el pasajero que está sentado como el pasajero que está, como el chofer que está dentro de la micro, ambos están en un sistema que se está moviendo. Entonces, el movimiento entre ellos no se va a ver. Pero mirando dentro de la micro, donde el pasajero de la micro la va a ver como absoluta, porque ambos movimientos están dentro del mismo cuerpo. Pero ¿qué sucede con una persona que está en el paradero? La persona que está en el paradero va a ver dos movimientos de cuerpos independientes. Una de la micro y otra del pasajero que se está moviendo en el pasillo. Por lo tanto, la velocidad que va a tener la micro respecto al pasajero o de la persona que está sentada en el asiento posterior del pasajero, esa velocidad que para el pasajero que va sentado sería absoluta, para el que está en el paradero va a ser relativa. ¿Por qué? Porque está midiendo la velocidad de un cuerpo que se está moviendo junto con otro y con distintas velocidades. En ese caso diríamos que la velocidad del pasajero en el pasillo respecto a la micro es relativa respecto a la Tierra. Sería absoluta respecto a la micro, es relativa respecto a la Tierra. Bueno, eso da lugar a las ecuaciones que ustedes pueden ver aquí. Posiciones absolutas de la partícula A y de la partícula B o cuerpo B. Y la diferencia entre los dos es la posición relativa de B respecto de A. La posición relativa de B respecto de A. Aquí me digo de B a A. Es decir, el A está viendo que B está a una distancia XB medida desde A. Esto significa XB, la distancia medida desde A. Donde A, en este caso, se puede estar moviendo. Ahora, si el cuerpo A estuviera fijo, bueno, esta sería la velocidad de la distancia de B medida desde A. Y si A estuviera fijo, esto sería absoluto. Pero como en este caso A se está moviendo y B también se está moviendo, entonces esto va a ser relativo. Y eso es lo que usamos aquí. Entonces tenemos que la distancia XB obviamente es igual a XA más XB medido desde A. Si esto para un tiempo infinitesimal lo derivamos respecto al tiempo, es decir, para un cambio infinitesimal de la distancia X de X B en dt igual a dxa en dt más dxb real respecto de A en dt, repito, para una distancia infinitesimal en un tiempo que tiende a cero en un dt, nos da la velocidad o rapidez. Y nos dice que v sub b igual a v sub a más un b más v sub b respecto de A. Y lo mismo que pasa con la aceleración. Nos dice que la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A
más la aceleración de B respecto de A. ¿Cómo debo moverse un cuerpo respecto al otro? Eso lo vamos a analizar más en detalle en la próxima clase a través de un par de ejercicios. Por el día de hoy, esto sería todo. Les reitero entonces que para la materia que ustedes van a analizar en la tarea que les voy a enviar dentro del transcurso de la próxima semana, entra primero coordenadas polares o coordenadas normales tangenciales, que tienen ejercicio en la guía 2, más los ejercicios que están resueltos en el solucionario del libro que tienen en PDF, que también está en PDF. Lo pueden ver en el foro, en alguna parte ahí aparece el libro, ustedes lo pueden descargar y también el solucionario con los ejercicios resueltos. Y también vamos a ver en esa tarea coordenadas cilíndricas y lógicamente que algún problema simple de movimiento en coordenadas relativas o movimiento relativo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Espero que ustedes puedan hacerse presentes. Y en la próxima clase partiré haciendo un pequeño repaso del movimiento relativo entre cuerpos, para enseguida pasar a explicar los ejercicios de la guía. Con lo cual tendríamos listo la materia correspondiente a la unidad 1, unidad 1 y unidad 2, que tienen que ver con cinemática, análisis de movimiento de partículas a través de distintos tipos de coordenadas o sistemas de referencia. Nos vemos en la próxima clase. Hasta el martes.